Hola, me llamo Antonio Brea, tengo 26 años y soy un travieso. ¿Qué es para mí ser un travieso? Pues es tener todos los semáforos de la vida en verde. Es viajar a mi juventud con una maleta libre de ansiedades. Cuando hago el gamberro, me llaman Tony el travieso. O Mirlo. La vestimenta de Tony el travieso es un gorro de lana, una camiseta blanca, una sudadera roja, el pantalón corto azul y listadas. A mí me encanta ir a las comuniones, celebrar una noche vieja, pero porque vuelvo a ser un niño chico. Le pongo cojines de pedorretas a mi abuela, cambio las velas de cumpleaños por petardos y a mí me pone la adrenalina de las regañinas y los puteos que me echaba mi madre y que me lo echa ahora mismo. De chico solía tener los cajones llenos de figuritas. También me gustaba mucho la plastilina y me pasaba el tiempo intentando recrear y modelar esas figuras en plastilina. Cuando me hice mayor, estudié Bellas Artes y una vez graduado hice varios cursos de tallado y de modelado. El día más feliz de mi vida fue cuando Disney me llamó para que diseñara su sorpresa. Yo la verdad es que era fan desde niño y no me lo podía creer. También te digo que fue duro llegar hasta aquí. En mi ciudad todo el tallado son cristos, santos y la verdad es que antes de estar donde estoy tuve que hacer un montonazo de mierdas de esas. Siempre suelo llevar mi blog de dibujo encima y me fijo en las cosas que veo a diario y con ellas me inspiro para crear mis obras. Lo mejor del trabajo es la libertad creativa y la oportunidad que te brinda para expresarte. Bueno, y que siempre tengo regalos para llevarle a mi sobrino. Cuando regalas un Kinder, no solo regalas chocolate con un juguetito dentro, también regalas una sorpresa, regalas una emoción y es una sensación que te llena de vida la casualidad del alma. Hola, soy Cecilio G y soy Donald Trapero. Hola, soy Max Power y soy Donald Trapero. Donald Trump es un gran hombre. Tiene un gran pedazo, la verdad. No nos engañemos. Me gusta su pelo. Tiene un pelazo que... Por eso llevo siempre este peine. Porque me recuerda a él y a su pelo. ¿Que por qué he hecho eso? Bueno, es la hora de Donald Trump y en la hora de Donald Trump un verdadero Donald Trapero y un verdadero votante de Donald Trump, muerta Hillary Clinton, tiene que hacer un DAP, si no, no se consideraría un verdadero Donald Trapero. Hablo de las pompas. Me gusta hacer pompa, me relaja. Y eso que me gusta escucharle. Representa la efemeridad de este siglo y bueno, cuando llegó a la presidencia, pues representa poderío ese hombre. En realidad siempre he sido Donald Trapero, siempre he seguido a Donald Trump. O sea, ¿a quién no le puede gustar a un hombre que le indicó dónde estaba la recepción al niño de solo en casa? O sea, ¿a quién no puede gustarle eso? Nos tenemos que hacer Donald Trapero porque es la moda. Es la moda de alguien con autoridad. No, es alguien con autoridad y con estilo. Tiene un estilazo que tenemos que seguir todos. Hola, me llamo Paco y quiero ser chino. Últimamente veo muchos blanquitos que quieren ser negros. ¿Se puede decir negro en esta cadena? Últimamente veo muchos blanquitos que buscan ser afroamericanos. Pero yo no, yo quiero ser chino. Pero no chino rollo Bruce Lee, que ni siquiera nació en China y tiene los ojos además muy abiertos, o Jackie Chan. A mí el rollo Kung Fu, el rollo estereotipo no me gusta.
Yo quiero ser chino auténtico. Lo que pasa es que mi ciudad no tiene todo lo que eso conlleva, todo lo que requiere. Yo quiero contaminación, trenes abarrotados, las huelgas trabajando a tope, su gastronomía y bueno, ya sabes. Eso. Esta mimesis me está resultando bastante difícil aquí en Málaga. Estoy intentando ahorrar para irme a Hong Kong. Me estoy pasando bastante mal, la verdad. Espero poder irme pronto. Soy Victoria, medium y clarividente. Mi trabajo consiste en enlazar dos dimensiones, el plano espiritual y el plano terrenal, canalizando así los mensajes que los difuntos tienen para sus seres queridos. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. Es un trabajo duro que necesita fuerza emocional y que espiritualmente me agota. Ser medium es un talento natural. Todos nacemos con los canales abiertos. Todos somos mediums y videntes potenciales. Tenemos puertas abiertas con el más allá desde antes del nacimiento. Esto no es una religión. Cielos e infiernos solo existen para sostener el negocio de las religiones. Siempre me preguntan que si me gusta hablar con los muertos. A mí me gusta más hablar con los vivos y recordarles que somos infinitos. En mi web hay más información sobre este tema.